Este que vamos a ver es para mí uno de los mejores discursos de Donald Trump y curiosamente uno de los menos difundidos. Es del año 2016 cuando él todavía estaba en campaña para ser electo presidente y finalmente terminó siéndolo ganándole a Hillary Clinton. En este discurso Donald Trump habla del proteccionismo económico. El título del discurso es Independencia económica, independencia económica. Bueno, y habla en contra de la globalización, a favor de defender la industria nacional, de defender el trabajo nacional y también en contra de las grandes élites financieras. También dice que la protección de la industria nacional es una decisión política, no algo que tiene que quedar librado a las fuerzas del mercado. Dice una decisión política. Y es a raíz de discursos como este que algunas personas como Guillermo Moreno catalogaron a Donald Trump como medio peronista, peronista solamente en el aspecto del comercio o en el aspecto económico. Pero no solo peronistas que uno podría decir, bueno, Guillermo Moreno quiere tirar agua para su molino. En realidad, Jesús Huerta de Soto, que es un español, es uno de los representantes mundiales del anarcocapitalismo o del libertarianismo en habla hispana, Jesús Huerta de Soto dice que Donald Trump es un socialista de derecha, un estatista. Y lo dice precisamente porque Donald Trump defiende la injerencia del Estado en la economía, por ejemplo, en este sentido, para proteger la industria nacional, para fomentar la industria nacional. Bueno, vamos a ver lo que la verdad no tiene desperdicio. Después yo le voy a poner subtítulos. So today I'm going to talk about how to make America wealthy again. Have to do it. With 30 miles from Steel City, Pittsburgh played a central role in building our nation. The legacy of Pennsylvania steelworkers lives in the bridges, railways, and skyscrapers that make up our great American landscape. But our workers' loyalty was repaid, you know it better than anybody, with total betrayal. Our politicians have aggressively pursued a policy of globalization, moving our jobs, our wealth, and our factories to Mexico and overseas. Globalization has made the financial elite who donate to politicians very, very wealthy. I used to be one of them. Hate to say it, but I used to be one. But it's left millions of our workers with nothing but poverty and heartache. Bueno, acá Donald Trump ya arranca su discurso hablando en contra de la globalización. Él fue el candidato que hablaba en contra de la globalización. Y muchos dicen que la globalización ya a partir de la presidencia de Donald Trump llegó a su fin, que el mundo de la globalización terminó. Y también es muy curioso que él denuncia las élites financieras que le donan a los políticos y que después terminan yendo en contra de los trabajadores, en contra del trabajo nacional. Y es muy curiosa la honestidad esta que tiene él de decir, odio decirlo, pero yo era parte de eso. Y es cierto. Donald Trump era parte de los empresarios que apoyaban a los Clinton. Donald Trump hablaba bien de Bill Clinton cuando fue presidente y hablaba bien de Hillary Clinton. Tenía una buena relación, de hecho hay fotos, también hay una entrevista que es muy difícil encontrarla, pero que se puede encontrar, creo que yo subí fragmentos, en las que Donald Trump habla bien de la pareja Clinton. When subsidized foreign steel is dumped into our markets, threatening our factories, the politicians have proven, folks, have proven they do nothing. For years, they watched on the sidelines as our jobs vanished and our communities were plunged into depression-level unemployment. Many of these areas have still never recovered and never will unless I become president. Then they're going to recover fast. Our politicians took away from the people their means of making a living and supporting their families. Skilled craftsmen and tradespeople and factory workers have seen the jobs they loved shipped thousands and thousands of miles away. Many Pennsylvania towns, once thriving and humming, are now in a state of total disrepair. This wave of globalization has wiped out totally our middle class. It doesn't have to be this way. We can turn it around, and we can turn it around fast. Acá ya aparece de nuevo el hecho de que él vuelve a hablar en contra de la globalización y dice, no tiene por qué ser así, no es algo natural, que bueno, la globalización es como un hecho que se da naturalmente y no tenemos que intervenir, tenemos que dejar que las cosas sigan su curso. Él dice, no tiene que ser así y no va a ser así si yo me convierto en presidente. But if we're going to deliver real change, we're going to have to reject the campaign of fear and intimidation being pursued by powerful corporations, media elites, and political dynasties. The people who rigged the system for their benefit will do anything and say anything to keep things exactly the way they are.
The special interests will remain firmly in control. Hillary Clinton and her friends in global finance want to scare America into thinking small. And they want to scare American people out of voting for the better future. And you have a great future, folks. You have a great future. These people have given her tens of millions of dollars. My campaign has the absolute opposite message. I want you to imagine a much better life, and a life where you can believe in the American dream again. Right now, you can't do that. I want you to imagine how much better our future can be if we declare independence from the elites who led us from one financial and foreign policy disaster to another. Quiero resaltar de nuevo que el título del discurso era Independencia Económica, una de las tres banderas del peronismo, del justicialismo. Justicia social, soberanía política e independencia económica. Y también dice no solo independencia económica, sino independencia con respecto a estas élites financieras. Very sadly, we lost our way when we stopped believing in our country. America became the world's dominant economy by becoming the world's dominant producer. You know that from right here, right in this plant. The wealth this created was shared broadly, creating the biggest middle class the world has ever known. But then America changed its policy from promoting development in America, in America, to promoting development in other nations. That's what's happening, and that's what's happened. We allowed foreign countries to subsidize their goods, devalue their currencies, violate their agreements, and cheat in every way imaginable. And our politicians did nothing about it. Trillions of our dollars and millions of our jobs flowed overseas as a result. I have visited cities and towns across this country where a third or even half of manufacturing jobs have been wiped out in the last 20 years. Today we import nearly 800 billion more in goods than we export. Can't continue to do that. This is not some natural disaster. It's a political and politician-made disaster. Very simple. And it can be corrected. And we can correct it fast when we have people with the right thinking, right up here. De nuevo, dice, la destrucción de los trabajos en Estados Unidos fue una decisión política, no producto de un desastre natural o como dirían los liberales, bueno, el mercado decidió que así fuera. Él dice, fue una decisión política y con otra decisión política de nacionalismo económico podemos volver a tener esa prosperidad. It is the consequence of a leadership class that worships globalism over Americanism. This is a direct affront to our founding fathers, who America wanted to be strong. They wanted this country to be strong, and they wanted it to be independent, and they wanted it to be free. Y acá viene el recuerdo a los padres fundadores de Estados Unidos que dice, querían unos Estados Unidos fuertes, independientes y libres. Pero es muy interesante también que él rescata la visión económica que ellos tenían. Our founding fathers understood trade much better than our current politicians, believe me. George Washington said that the promotion of domestic manufacturing will be among the first consequences to flow from an energetic government. Alexander Hamilton spoke frequently of the expediency of encouraging manufacturing in the United States. And listen to this. The first Republican president, Abraham Lincoln, warned that, quote, the abandonment of the protective policy by the American government will produce want and ruin among our people. He understood it much better than our current politicians. That's why he was Abraham Lincoln, I guess. Cita los casos de George Washington, de Alexander Hamilton y de Abraham Lincoln y dice que los tres defendían la misma visión económica que él, de un Estados Unidos fuerte, de protección de la industria nacional y de fomento de la industria nacional. No eran liberales en ese sentido. Y resalta Donald Trump, defender las manufacturas, el trabajo, la producción en Estados Unidos. Y fue en estas personas que Donald Trump cita y en otras también otros economistas proteccionistas de Estados Unidos y de Alemania en los que se basaron también los proteccionistas argentinos de fines del siglo XIX. Me refiero a Vicente Fidel López, a Carlos Pellegrini, entre otras personas que también ya en aquella época empezaron a hablar de defender la industria nacional en contra de las manufacturas, en contra del trabajo extranjero.
Y recordaban, tal como está haciendo Donald Trump, cuál fue la política de Estados Unidos para llegar a ser una potencia económica, para llegar a ser una nación industrial. También en algún aspecto muy particular fue el caso de Sarmiento, que él decía, bueno, tenemos que promover la distribución de la tierra para que haya pequeños productores y no grandes latifundistas como finalmente terminó siendo. Muchos años después de Vicente Fidel López, de Carlos Pellegrini, aparecieron personas como Manuel Ugarte, como Jaureche, como Scalabrini Ortiz y después el surgimiento mismo del peronismo, que también defendían esta visión del proteccionismo económico, de defender la industria nacional o de nacionalismo económico. Pero los primeros proteccionistas argentinos se basaban en los economistas proteccionistas de los Estados Unidos. Cuando, por ejemplo, personas como Alberdi decían, no, nosotros tenemos que imitar a Inglaterra, tenemos que ser librecambistas como son los ingleses. Y otros decían, pará, pero Estados Unidos o Alemania aplicaron una política proteccionista que los llevó a ser lo que son. Y decían, después, en todo caso, de desarrollar una industria nacional competitiva, recién ahí tenemos que defender el libre comercio, porque ahí van a ser competitivas. Muchas personas en esa misma época pretendían imitar a Estados Unidos, pero solamente en lo superficial. Tenemos que vestirnos como ellos, tenemos que hablar inglés, tenemos que tener su misma arquitectura, porque eso es lo civilizado. Pero cuando le decían, che, en el aspecto económico son proteccionistas, son nacionalistas, ahí no se toca, porque ellos defendían otro modelo de país de mera producción o mero exportador de materias primas que estaba subordinado a los intereses británicos con los que ellos estaban relacionados acá en el Río de la Plata. Our original Constitution did not even have an income tax. Instead, it had tariffs emphasizing taxation of foreign, not domestic, production. Yet today, 240 years after the revolution, we've turned things completely upside down. We tax and regulate and restrict our companies to death. And then we allow foreign countries that cheap to export their goods to us tax-free. How can it happen? How stupid is this? Acá menciona los impuestos a la producción o a los productos extranjeros. As a result, we have become more dependent on foreign countries than ever before. Ladies and gentlemen, it's time to declare our economic independence once again. That means... Dice, nos hemos vuelto dependientes de otras naciones, tenemos que volver a declarar nuestra independencia económica. Eso mismo fue lo que hizo Juan Domingo Perón el 9 de julio, pero de 1947. Juan Domingo Perón declaró también la independencia económica de Argentina y también lo hizo en Tucumán. Y repito, esto de somos muy dependientes de otras naciones, ya lo denunciaban los economistas proteccionistas de fines del siglo XIX, después lo denunció Manuel Ugarte, después lo denunciaron los de Forja y también el peronismo que declaró la independencia económica. It also means reversing two of the worst legacies of the Clinton years. Two trade deals pushed by Bill and Hillary Clinton. First, the North American Free Trade Agreement, or the disaster called NAFTA. Second, China's entry into the World Trade Organization. NAFTA was the worst trade deal in the history. It's like the history of this country. And China's entrance into the World Trade Organization has enabled the greatest job theft in the history of our country. It was Bill Clinton who signed NAFTA, people don't remember, in 1993, and Hillary Clinton who supported it. Bueno, después el discurso sigue, pero lo central es esto que acabamos de ver. Ya en este tipo de discursos Donald Trump dejaba en claro que él no era el clásico político económicamente liberal. Hablaba en contra de la globalización, a favor del proteccionismo, a favor de defender la industria nacional, y así lo hizo. Donald Trump fue nacionalista en ciertos aspectos, como en este sentido de defender la industria nacional, pero no lo fue en otros aspectos. Por ejemplo, hay una entrevista que yo vi, que no sé si subí un clip a alguna de mis redes sociales, en la que Donald Trump dice en una entrevista como si fuera un orgullo, que gracias a él o durante su presidencia Israel estaba en el control del Congreso de los Estados Unidos, que gracias a él Israel controlaba el Congreso y que después con Biden eso ya no sucedía. Lo decía como que si fuera algo bueno que una nación extranjera esté en control del Congreso de tu nación. Para mí eso no es nacionalista y así se le pueden cuestionar un montón de cosas a Donald Trump, pero en este sentido, en el económico, no se puede negar que fue un mucho mejor presidente que lo que está haciendo Biden o que lo que fue Obama o lo que fue Bush.
Y también en el aspecto de la paz mundial, no se puede negar que Trump hizo una mejor labor que lo que está haciendo Biden o que lo que iba a hacer Hillary Clinton, que esa sí era directamente una loquita de la guerra. Entonces está bueno analizar estos discursos de Donald Trump, que seguramente se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos, pero tampoco es que es un modelo para nosotros los argentinos, que ya tenemos un modelo propio. No necesitamos estar imitando modelos extranjeros o importando ideologías o movimientos o cosas por el estilo. Ponele me gusta al video, compartilo con una persona a la que creas que le puede interesar, suscríbete al canal y quiero leer tu opinión en los comentarios. Acordate que también podés seguirme en Instagram y en TikTok. En esas redes subo contenido único que por ahí no subo a YouTube, pero estoy seguro de que te va a gustar. Si querés hacer una colaboración única a través de Mercado Pago, si estás en Argentina, podés hacerlo a través del enlace que está en la descripción del video y también en el comentario anclado. Muchas gracias.